El presente trabajo es sobre la pedagogía crítica latinoamericana y va dirigido a todos los actores del proceso educativo con el fin de buscar nuevas estrategias y metodologías que ayuden al fortalecimiento de una educación crítica e inclusiva. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Paulo Freire. La concepción educativa de Freire es una educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en que el otro se constituye. Es un acto biofílico que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro. Por eso la educación como acto amoroso, acto que busca potenciar la vida y que se aleja y combate directamente la visión necrofílica de una pedagogía de las clases dominantes, de una pedagogía bancaria, alienante de comunicados. La propuesta freiriana de una educación como práctica de la libertad, donde educador y educando aprenden al mismo tiempo, donde la palabra es diálogo y el diálogo es creación, compromiso y transformación. Ahora vamos a conocer las prácticas coloniales y neocoloniales en la educación. La educación colonial que se desarrolló durante la colonia fue eminentemente clasista. Esto quiere decir que las clases sociales dominantes tenían acceso a todos los niveles de educación, mientras que los grupos sociales dominados solo tenían una educación elemental o simplemente no tenían acceso a ella. Como características, la de ser memorística y dogmática, muy similar a la desarrollada en Europa medieval. No existía la libertad del pensamiento, solo se podían leer libros que eran aprobados por las autoridades coloniales. Los profesores eran generalmente religiosos. Se cambió la lengua oficial, el runashimi o quechua, por el español. Se produjo pues el desplazamiento de los patrones culturales indígenas propios por los traídos en España. Ahora vamos con el neocolonialismo. Es el control indirecto que ejercen las antiguas fuerzas coloniales sobre sus antiguas colonias o, en sentido amplio, los estados desarrollados sobre los subdesarrollados. Teniendo en cuenta las anteriores definiciones teóricas del concepto neocolonial, a nivel general, se puede definir a grandes rasgos que aparte de ser una forma de explotación económica de los países ricos sobre los pobres, también es una dependencia cultural, política y educativa de estos últimos países sobre los primeros. No obstante, hay que señalar que los países sometidos a este fenómeno llamado neocolonialismo lo están de una forma indirecta, pues no hay invasión u ocupación territorial que obligue a actuar de determinada manera a dicho país. Ahora vamos con la educación bancaria. En la concepción bancaria de la educación, tanto el educador como el educando establecen una relación poco productiva en el aula, pues el primero es considerado como el sujeto que piensa, habla y sabe, en cambio el segundo es el que solo escucha porque sabe poco o no sabe nada. Únicamente se convierte en un recipiente, en una vasija al cual hay que llenar con todos los depósitos posibles. Entre mis depósitos realizados, más y mejor se afirma el docente, entre más dócil y pasivo es su llenado, tanto mejor educando le convierte. La práctica bancaria de la educación encuentra su fundamento en la contradicción educador-educando, jamás en su superación o síntesis conciliadora. Refleja los valores políticos, económicos y morales de la ideología dominante. Paulo Freire, 2005. Enlista una serie de características respecto a esa práctica, donde el educador es siempre sujeto del proceso, quien educa, piensa, habla, disciplina, prescribe, mientras el educando es el objeto del proceso, es pensado como el que se educa, el que escucha, es disciplinado y atiende con precisión las prescripciones. La educación liberadora. El educador liberador necesita cambiar su concepción de evaluación, pues esta ha sido entendida más como mecanismo de poder por medio del autoritarismo en el aula. Dentro de la concepción bancaria de la educación, la concepción liberadora de la educación, por el contrario, exige de un educador que se reconozca ignorante. Reconocer la ignorancia es abonar al conocimiento, porque nadie sabe todo ni lo ignora todo. De lo que se trata es de establecer un compromiso por el estudio y la investigación permanente.
La educación liberadora necesita buscar permanentemente la libertad y la responsabilidad, llevar a cabo la praxis, es decir, la acción y la reflexión, ya que es la base fundamental de una práctica educativa, problematizadora y liberadora. A partir de la lectura del mundo y de la pronunciación de la palabra en que vive en la opresión, no de quien oprime. Practicar una pedagogía del oprimido no se trata de negar los determinismos biológicos, genéticos e incluso geográficos, sino de reconocer que, como seres condicionados, somos seres en constante formación. A modo de conclusión, a pesar de las más de 5 décadas en las cuales vieron la luz sus obras más fundamentales, la educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido, la propuesta política pedagógica del educador brasileño Paulo Freire sigue vigente, marcando profundamente por la ideología marxista. Postula a la educación, a la alfabetización y la lectura del mundo como herramientas de lucha en contra de los opresores, de los que humillan, de los que obligan a los desprotegidos a vivir en el silencio, silenciados. El papel que juegan los educadores de la pedagogía de la liberación es un papel que requiere un compromiso ético y antropológico, de coherencia entre el discurso y la práctica. No puede seguirse haciendo uso de prácticas domesticadoras donde enseñar resulta la mera transferencia de conocimientos y valores. Más bien, de lo que se trata es problematizar los contenidos, analizar la realidad, confrontar al educando por medio del diálogo crítico y no por medio de comunicados, enseñar al educando a pensar críticamente los contenidos. Gracias. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.